Buenos días, estoy presentando el grupo de Juan Sebastián Vargas, Mateo Gutiérrez, Mateo Londoño y Alejandro Algarra, viendo la visión de los 6 abuelos, contrastándola como era el trabajo anteriormente y cómo iba a ser en el futuro. Para eso nosotros tomamos 4 aspectos generales de los abuelos, que fueron las visiones que ellos tuvieron hacia el futuro, de cómo iba a ser el trabajo, el ambiente laboral que ellos tuvieron, cómo era la tecnología en ese tiempo y la educación que ellos tuvieron en ese momento. Bueno, ahorita nos vamos a remitir al ambiente laboral de esos tiempos. Primero, tomamos en cuenta que las relaciones anteriormente eran muy buenas. Ellos tenían relaciones con todos los compañeros, salían, digamos, a tomarse una cerveza después del trabajo o hacían fiestas entre ellos y eran personas muy sociables. Pero obviamente había la persona que pues no quería salir y era mala gente, pero era muy ocasional, era esporádicamente. También tenemos que había monarquías familiares, que digamos que el jefe era el hijo del hijo del hijo del dueño de la empresa, entonces iba por generaciones y siempre estaba alguien de jefe que no tenía las suficientes capacidades para manejar esa empresa o esa gerencia que le tocó. Esas monarquías familiares nos llevan a que no existía un apoyo financiero por parte de muchas entidades para que la gente tuviera educación y lograra ser pues los dueños o gerentes o alguien o un jefe que controlara esa parte. Entonces les tocaba escalar laboralmente desde el principio a las personas que realmente no tenían una monarquía familiar, no tenían a alguien, una palanca, escalar laboralmente para que tuvieran al menos un trabajo muy bien fundamentado y tuvieran más experiencia. Obviamente esas personas que vinieron desde abajo, que fueron los obreros, los que comenzaron, tienen una experiencia mucho mejor que va a llevarlos a hacer el trabajo, pues un trabajo mejor, más bueno, mejor realizado, con más capacidades y calidad. Esta escala laboralmente nos lleva a que los empleados a corta edad comenzaron a trabajar, pues entonces los obreros eran muy jóvenes y tenían pocas, pues no terminaban la primaria o terminaban primaria y salían a trabajar porque les tocaba y en su casa no había nada que hacer. Bueno, también otra cosa que vemos en el ambiente laboral es que ellos no dependían mucho de la tecnología, y la mayor cantidad eran obreros. Obviamente habían empresas que ya tenían alguna automatización, algunas máquinas que dependían, pero mayormente eran pocas máquinas y los obreros hacían mucho. Los obreros eran como el sustento de la empresa, no como ahora, que hay muchas empresas que tienen una planta que tiene unas 1000 máquinas o unas tantas máquinas y tiene 4 operarios manejando toda la planta, entonces es muy automatizado en este tiempo. Respecto a eso, que había poco control de operaciones, entonces quiere decir que como no había máquinas, pues el control era muy poco sobre los productos, sobre la calidad de cómo salía. Obviamente era bueno para ese tiempo, pero obviamente como no había, como estaba el poco control de operaciones, había un daño ambiental más bajito que en este momento, pero era un daño ambiental que también era indiscriminado. Entonces vemos que desde antes también se hacía un daño ambiental indiscriminado sin tomar conciencia, y fue hoy en día donde nosotros los humanos queremos tomar conciencia de ese daño que han venido haciendo desde antes, para ahorita poder salvar al menos algo de la tierra, pero no han podido. Obviamente esto se ve repercutido en las selvas, en el agua, en unos años, como en el caso del río Cauca en el 2030, que se va a acabar, entonces no vamos a tener de dónde sacar el agua para poder realizar los procesos de digamos, las empresas como Cartón de Colombia, que se abastece de ese río, o de algunas universidades o casas, que no vamos a tener cómo sustentar el agua que vamos a necesitar para un futuro.
Eh, Dar unos ejemplos aquí de la parte del ambiente laboral. Podemos contrastarlo con un abuelo que nos decía que él tenía su propia empresa, que hacía circuitos. Entonces ellos no dependían tanto de la tecnología, puesto que tenían sus ayudantes, sus obreros, que le hacían las cosas. Entonces lo que ellos hacían era lo suficiente que les pedía el mercado. Entonces no tenían que hacer de más. Pero ellos posteriormente compraban una máquina que solo la prendían una vez al mes, porque con un solo día que la prendieran abastecía la mercancía que ellos necesitaban vender en un mes. Entonces era innecesario comprar eso, porque no tenían un mercado en donde ofrecerle esa mercancía que tenían. Aparte de esto, otro abuelo nos contaba que para escalar laboralmente le tocó desde cero comenzar siendo obrero para poder llegar a ser el soldador de calderas que fue. Entonces que él entró a la empresa como obrero ayudante, ayudando a un operario. Luego vio los de soldador, entonces comenzó a ayudar a un soldador, y luego ya se especializó en eso y fue soldador, pero no con título. O sea, fue así artesanalmente que aprendió, sin estudios, y fue así como logró ser soldador en ese tiempo, sin tener a alguien, una palanca, que le ayudara a subir hasta el puesto que tuvo. En la parte de las visiones que tenían todos en común, podíamos encontrar que para todos era muy común que tenía que existir una mejora tecnológica a futuro. Con esto quiero decir que para todos era muy presente que las formas laborales que existían en ese momento iban a tender a mejorar. Otro gran punto que encontramos en los 6 abuelos fue que la evolución tecnológica, ellos nunca creyeron que fuera a ser de la forma que está en este momento. Con eso quiere decir que la rapidez en la que evoluciona la tecnología, nunca pensaron que fuera a ser tan eficiente. Para ellos, en alguna de las experiencias que ellos nos contaban, decían que una de las cosas que los marcó a ellos fue cuando el hombre llegó a la luna. Cuando ellos vieron que el hombre pudo llegar a la luna, pudieron experimentar que precisamente llegó a haber un cambio bastante drástico en la tecnología. Este fue como el cambio más abrupto que pudo existir en la visión de la tecnología para ellos. Otro punto que ellos manejaban mucho era el mantener los procesos de trabajo. Para ellos, uno de los abuelos nos contaba que él creía que se debía mantener los procesos de trabajo. O sea, con eso quiero decir que los procesos de trabajo en ese entonces deberían seguir siendo los mismos al día de hoy. Esto ha cambiado bastante si lo contrastamos con el presente. Con eso quiero decir que los procesos de trabajo han cambiado abruptamente. Eso quiere decir que las máquinas han reemplazado muchos de los trabajos que antes hacían obreros, y que los procesos de trabajo se han especializado. Entonces, con esto, muchos de los obreros les ha tocado especializarse para poder entrar en otras áreas. Muchos nos decían que ellos tenían una visión, como en ese entonces el mercado era tan cerrado, ellos decían que no tenían una visión de lo que eran las otras culturas muy general. Entonces ellos pensaban y tenían la visión de que conocer las diferentes culturas iba a ser uno de los grandes avances para el entonces. Entonces, como en ese entonces no existía un apoyo financiero por el gobierno que les diera una educación para que ellos pudieran salir del país y pudieran, digamos que, culturizarse, entonces esto era un gran cambio de lo que todos ellos podían pensar para el futuro. En las experiencias podemos encontrar que algunos nos decían que se quedaban sorprendidos. Todo estaba en base de la tecnología. Se quedaban sorprendidos en cuanto a la tecnología. Por lo menos antes las personas sabían cómo funcionaban los carros, por dar un ejemplo, sabían cómo funcionaban los carros, pero para el día de hoy es muy poco probable que un ingeniero de ese entonces sepa cómo es la tecnología de un carro en este momento si él no ha hecho estudios. Lo que quiere decir con esto es que los profesionales de ese entonces pueden ser obsoletos para la realidad de hoy. O sea, la educación con la que ellos salieron
no es suficiente para poder manejar los procesos que manejan la tecnología y la producción del día de hoy. Con esto podemos decir que el cambio en la tecnología es muy amplio. Para todos ellos, sí, como generalidad podemos encontrar que nunca pensaron que la tecnología evolucionara a la velocidad que está. Entonces, en ese sentido podemos ver que hay una gran diferencia.